Durante el virreinato, la teatralidad novohispana se dio en varias modalidades. El teatro catequístico o evangelizador, de colegio y conventual, de coliseo, callejero, infantil y la llamada comedia o máquina de muñecos. El teatro catequístico fue cultivado por los frailes franciscanos, apoyándose en antecedentes teatrales medievales y con el objetivo de adoctrinar cristianamente indígenas de habla no castellana. El teatro colegial o conventual era de los jesuitas, los frailes y las monjas del Carmen Descalzo, principalmente para celebrar acontecimientos diversos como inicios de un curso, la llegada de una autoridad civil a la Nueva España, celebración de un priorato o de cumpleaños. Se expresaban en coloquios o en diálogos. Las representaciones estaban enmarcadas por mitos y temas de la antigüedad clásica grecorromana. Las representaciones callejeras se ofrecían en espacios públicos especialmente para espectadores fugaces, despreocupados de las exigencias formales. Los elementos favoritos eran la sátira, la caricatura de personas y de personajes de la vía pública o las piezas de magia y de maquinismo. Los recursos técnicos de significación eran muy escasos y debían tener cuidado de la Inquisición, pues a veces se les perseguía. La comedia o máquina de muñecos estaba dirigida a un público mayormente infantil. Fue considerada una diversión lícita y de sano entretenimiento. Los hacedores eran exmiembros de compañías teatrales o gente de muy escasa o nula instrucción. La autoridad virreinal logró servirse del teatro de coliseo para entretener a su amplio público, para sostener a los hospitales y para educar cívicamente a los espectadores. De la noción aristotélica de catarsis se pasaba a la reforma de costumbres, una idea y un propósito de gobierno que en Nueva España se ejerció con decisión. Del teatro de coliseo se buscaba beneficencia, formación cívica y entretenimiento. La autoridad utilizaba parte de los ingresos en taquilla para tener en funcionamiento los hospitales. A veces apoyaban económicamente a otras instituciones o personas. Se proponía especialmente dar formación cívica a españoles, criollos y mestizos. Insistían en que el teatro debía ser expresión de honestidad y moderación, destinada a la corrección de los vicios, a la instrucción del pueblo, al alivio de la frágil naturaleza humana mediante honesto recreo. Los espectadores debían acatar el horario vespertino fijado para las representaciones. El público debía evitar permanecer embosado en las escaleras y se atendría de introducir y consumir golosinas durante una puesta en escena. A los recurrentes se les quería impedir que expresaran en voz alta el rechazo o simpatía hacia todo lo que sucedía en el interior del coliseo. El arrendario y las autoridades debían mantener aseado el edificio, así como determinar cuáles eran los programas mensuales de cada temporada y darlos a conocer al público con suficiente anticipación. Se quería evitar el ruido excesivo en el interior de la sala, que el público fumara en esta, y los actores debían vestir con decoro. Los actores debían atenerse a lo que el libreto les asignaba, a cumplir con lo establecido por su contrato, y los libretos no se ocuparían de vidas de santos ni de temas sagrados. El público era heterogéneo, compuesto por el propio virrey y su familia, acompañados por gente de la corte. Asistían españoles peninsulares, criollos y mestizos, tanto varones como mujeres, estas últimas en notoria minoría. Cualquiera que quisiera y pudiera pagar su boleto, podía asistir a una puesta en escena, excepto los indígenas y los negros. Ellos no tenían posibilidad alguna de presenciar un espectáculo escénico de coliseo. Desde el último tercio del siglo XVI existieron las casas de comedia en México, como las de Francisco de León, Gonzalo de Riancho y Cristóbal Pérez. Edificaciones sencillas con un patio descubierto y rodeado de graderías de madera. En la zona más elevada se hallaban los espacios destinados, por separado, a varones y a mujeres. El teatro podía acoger a más de 800 personas. En la planta baja se colocaban las autoridades civiles, españoles y criollos peninsulares. Concluyendo en el cuarto piso, se encontraban los espectadores con menos recursos. El edificio era rentado por las autoridades de la ciudad o por algún asentista o empresario, mismo que se encargaba de contratar a los actores de la compañía. La falta de actores competentes hacía recurrente la contratación de extranjeros, la mayoría de las veces de España, Perú o Cuba, y en el siglo XVIII de Italia. El calendario o programa mensual debía ser presentado por el asentista con anticipación al inicio de cada mes, para que los censores designados tuvieran tiempo para leer y dictaminar los libretos. La programación mensual estaba sujeta a 2 etapas de censura. La primera la practicada por 2 censores antes del espectáculo. La segunda ocurría durante la representación
y estaba a cargo de un juez ubicado en el interior de la sala como espectador. Se trataba de evitar la escenificación en el exterior de alguna sede eclesiástica y tampoco se quería la participación indígena sobre la escena. No se permitía el uso de las Sagradas Escrituras, hacer alusión a la Virgen María o criticar los sacramentos de la Iglesia Católica. No estaba permitido que las mujeres de vida deshonesta participaran de algún modo en una representación hecha en honor a algún santo. Asimismo, se impedían las puestas en escena durante las calamidades públicas como las epidemias. La temporada teatral era prolongada, en promedio 49 semanas por año. Cada función estaba integrada por una loa, los actos o jornadas y los entremeses. Otro tipo de entretenimiento dentro de las escenificaciones eran las corridas de toros o las peleas de gallos sobre el escenario.